¿Qué tal, loquitos y loquitas? La verdad es que no he dormido nada desde ayer, pero me ha alegrado que al fin muestren al papá de Chota. Eso quiere decir que estamos avanzando bien con los capítulos importantes. Entonces, presten mucha atención que lo que se viene va a ser muy relevante en el futuro. Entonces, sin más, les presento el capítulo 8 de Miss Kobayashi Maid Dragon S. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Comenzamos el capítulo con una queja de Elma a la empresa donde trabaja, ya que dice que están haciendo demasiadas horas extras. Kobayashi al parecer no está de acuerdo, ya que dice que la empresa sí ha cambiado poco a poco, ya que esta está desde el comienzo. Aparte, porque uno solo reclame no cambiará nada. Entonces, como nadie la quiso ayudar, Elma se fue a reclamar sola. A los 2 días le presentó a Koba unos papeles con una propuesta para mejorar, que tendría que entregar a su jefe. Koba lo chequea todo, pero se ríe ya que una de estas era aumentar personal, cosa que no pueden hacer porque ya actualmente se encuentran buscando gente y no hay nadie interesado, ya que el lenguaje de programación, escuchen bien, el lenguaje de programación con el que trabajan es muy antiguo. En realidad hay otra cosa aquí, pero ahorita no quiero hacerles spoiler. Así traigan recién egresados no podrían ocupar el puesto, así que se lo regresa a Elma para que lo rehaga. Al día siguiente llega con su segunda propuesta, y esta vez parece convencer a Kobayashi, quien la prueba. Ella va con el jefe del departamento, pero vuelve derrotada ya que le hablaron de gastos y de cosas que ellos no manejan. Al día siguiente volvió editando todo y Kobayashi lo volvió a leer con taquilla. Esta notó que ella había detallado cosas tan personales como a qué hora iban al baño, cuándo se paraban para algo, a qué hora cruzaban las piernas, que los trabajadores se hubieran sentido muy incómodos de saberlo. Esto lo logró gracias a su clarividencia y todo con el fin de mejorar su eficiencia. Bueno, al fin y al cabo, Koba lo lee y lo aprueba, y Elma va contenta. Sin embargo, Kobayashi dice no sentirse bien si es que no trabaja mínimo 8 horas. Lamentablemente, Elma vuelve de nuevo, pero esta vez los manda a llamar con el director ejecutivo, así que fueron bastante intrigados pensando que los despedirían. Una vez en la oficina se encuentran con el padre de Chota-kun, quien saluda cordialmente a Kobayashi y de paso felicita a Elma por el documento tan bien redactado que entregó, diciéndole sacerdotisa del Mar Santo. A Elma parece no importarle mucho que le diga así y dice que como está trabajando ahí puede llamarla como quiera. Luego el padre de Chota revela sus verdaderas intenciones, diciéndole que en verdad quería conocer a los amigos de Lukoa, la diosa que invocó a su hijo. A Kobayashi le extraña que un padre pueda aguantar que su hijo esté con una chica pervertida, pero el padre dice que cada mago debe hacerse cargo de lo que ha invocado, y seguidamente dice que hablarán de trabajo, con una cara malvada. Al final no resultó nada, y a pesar de que el jefe sobornó a Elma con chocolates sin azúcar, ella no se rindió. Yo creo que fue porque estaban sin azúcar. Esta siguió con su lucha y hasta fundó un sindicato para que se le junte más gente, cosa que hasta Toru le ayudó, ya que estaría feliz de que Kobayashi volviera más temprano a la casa. Sin embargo, todos sus intentos seguían siendo en vano. El jefe era bastante astuto y utilizaba falacias para rebatir todos sus puntos. Luciendo abatida, vemos a Elma llorando ya que no podrá comprar los dulces de edición limitada que tanto quería. O sea que montó todo ese escándalo solo por los dulces. De manera milagrosa, ese mismo día, Elma sale temprano, pero tiene que hacer cola. Y el dulce se va terminando, tanto así que al final tuvo que llorarle al chico que estaba delante de ella para que le deje un dulcecito, porque quería comprar 2 el tipo. Elma se encuentra al fin en su casa para comerse sus ricos dulces, cuando de repente alguien toca la puerta. Se trataba de Kana, Saikawa y Chota, quienes querían salir al bosque a pasear, pero sin un adulto que los acompañen, estos no podían. Kobayashi iba a pasar su día libre trabajando, y Toru le mandó una carta, así que debería llevar a Kana, quien se vio un programa de supervivencia y estaba muy entusiasmada. Drink my own pee. Ella confía en Elma. Parece que Elma no puede negarse cuando se trata de Toru y acepta ir con los chicos. Todos llegan al lugar, Chota hace su carpa y las chicas empiezan a pescar. Rápidamente Saikawa se aburre y Elma les dice dónde tienen que hacerlo para que pesque más rápido. Apenas pasan unos minutos y las chicas ya han pescado uno cada una. Cocinan su pescado y Chota hizo curry, también para todas. Entonces, pasan un momento agradable comiendo y jugando. El platazo que tenía Elma.
Esta última va un rato a remojar sus pies, pero se entretiene mucho y Chota se va a buscar fuentes de maná cerca de la montaña, llevándose a las otras chicas. Lo malo es que se había ido sin avisar y pasa un rato y Elma se da cuenta de que desaparecieron. Esta no puede creerlo, pues Toru la va a matar, así que usa su poder para rastrearlos. Sin embargo, Chota lo cancela, pensando que se trataba de Luko a quien quería espiarlo. Elma está que tiembla pensando en lo que le dirá Toru nuevamente, así que va corriendo al bosque. Chota sigue con su investigación mientras que Elma corre por todo el bosque golpeándose con todas las ramas y gritando. Saikawa pensaba que se trataba de un oso. Todos vuelven al campamento pero no encuentran a Elma. Elma estaba oyendo desde ya los insultos que le diría Toru al saber que perdió a los chicos. De repente, mientras caminaba, se encuentra un oso. Este lo ataca pero ella lo frena con sus dedos y el oso se va corriendo con miedo. Entonces Elma, quien se encuentra desesperada, no le queda otra que transformarse en dragón para así volverse grande y ser visible. Así que Saikawa, quien ha visto a Elma nuevamente, se acuerda de ella, pero Chota la duerme para que no diga nada. Y ahora, para borrar de su memoria la conversación entera, Elma al fin los ve a la distancia y los regaña por haberse ido sin avisar, pero Kana sabe qué hacer, le da una flor, Elma le saca el jugo y los perdona. Una vez en casa de Kobayashi se entera de todo lo que pasó, deseando haber estado ahí, y Elma le dice que se salvó de la puteada que le iba a dar Toru. Al final sacaron una fotito para el recuerdo. Y bueno, un cortito de la mejor parejita, Ilulu y Take, haciendo cosas de Ilulu y Take. En la siguiente historia, pasamos a una conversación que estaba teniendo Fafnir con Elma. Fafnir dice que a pesar de que ella pertenezca a la armonía, quiere ayudarla solo por respeto a su espíritu de combate. Estos van a la casa de Kobayashi y Elma llama a Toru para pelear, solo porque dijo que estaba oxidada en combate. A Kobayashi le parece que estas al fin podrán arreglar sus problemas y ser amigas nuevamente. Sin embargo, Fafnir cree que se van a pelear. Veremos qué deciden estas. El combate es algo fuerte y Toru es arrojada al fondo de un hueco. Elma va para atacarla, pero Toru le lanza fuego y bota a Elma muy lejos. La batalla es tan fuerte que caen trozos de magma, así que Fafnir tiene que defenderlo. Toru se da cuenta de que Elma no está oxidada y era mentira, y ella le pregunta que si le gana volverá a su mundo, ya que afirma que Toru es demasiado peligroso y se apropia de los corazones de los humanos, pero Toru no la escucha y se levanta para pelear. Fafnir dice que su discurso puede sonar muy cursi, pero es porque está del lado de la armonía. Sin embargo, aún desconfía de los humanos. Por otro lado, Kobayashi dice que se equivoca, y Toru acá dice que ella no le hará nada malo a los humanos. Elma al parecer se siente mal porque Toru siempre le dijo que desconfíe de los humanos y ahora se ha aliado con ellos. Toru dice que le dijo eso porque no le gustaba que ella la traten como una diosa. Ahora, ella misma trabaja para pagarse su comida. Elma dice que la comida allá era mejor, entonces Toru le dice que se largue si era así, y tras un golpe, Elma dice llorando que la comida sabía mejor porque Toru estaba a su lado, que un día se fue de la nada, y que ella se preocupó mucho porque pensó que había muerto, y encima cuando se vieron, ella la trató con frialdad. Lo único que quiere ahora es que sigan siendo amigas. Toru se disculpa y le da un golpe con su dedo, diciendo que al fin acaben con eso. Al parecer ahora pelearán como amigas, solo para probarse. Fafnir no le parece lo que está pasando y se va. Kobayashi ya se ha acostumbrado a las peleas y hasta le gusta ver algo tan maravilloso. El día termina y ninguna de ellas acepta haber perdido, así que tiene que venir Kobayashi a invitarles comida a las dos, quienes gustosas aceptan. Por fin en casa se encuentran jugando con Kana e Ilulu, como verdaderas amigas que son. Este fue un episodio bonito que empezó algo flojito, pero que aporta mucho. Ustedes no se imaginan lo importante que es que hayan presentado al padre de Chota. Esto me da la esperanza de que al final de la temporada podemos ver el pasado de Toru, que gustoso se los traeré en forma de video. También vemos que la relación de Elma y Toru está avanzando bastante, claro, más por parte de Elma. Y en vez de amistad yo diría que es amor. No sé ustedes, ¿qué dicen? Déjenme su opinión en los comentarios. Bueno, la animación estuvo excelente como siempre y este capítulo tuvo momentos graciosísimos. Otro capitulazo de la dragoncita y Kobayashi. Así que listo, espero les haya gustado el video y si fue así, no se olviden dejar su poderoso like, su infaltable suscripción y compártalo para que sus patas lo vean. Sin más, me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video, que probablemente sea el del papá de Kana. Chao.